estoy, junto a ti, mi Jesús, quiero andar. A tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor, en las pruebas y el dolor, cuando acosa el tentador. Solo tú, Señor Jesús, eres mi fortaleza y luz. A tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor, junto a ti, mi Salvador, para siempre quiero estar. Oh, condúceme al final a tu dulce hogar celestial. A tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Disculpen el atraso, tuvimos una situación con una señora que estamos discipulando y bueno, se nos hizo un poquito complicado, pero ya estamos aquí. Gracias al Señor que podemos estar. Estamos en el capítulo 3 de el libro, ¿verdad? El capítulo 3 tiene que ver con el plan de Dios para reconciliar a sus hijos, el perdón inicial para comunión, que es el que vamos a comenzar ahora, ¿verdad? Entonces ese es el que vamos a ir desarrollando y vamos a irlo viendo en estas lecciones. Ok, estamos disculpen porque tengo que acomodar todavía algunas cosas, ok. En el capítulo 3 de la página 13, allí viene la otra parte. El curso tiene que ver, hermanos, ustedes tienen que estudiarlo antes en casa y así entonces podemos dar la lección, porque no es una lección interactiva. Ustedes, o sea, en el momento no podemos. Incluso si ustedes me hicieran una pregunta en el chat, no lo puedo responder porque lo que tengo en el frente mío es el sistema con los versículos y esto que estoy manejando yo, y entonces no es posible responderles en vivo, pero para eso está el chat, para que ustedes pregunten. Me pueden llamar también, gracias a los hermanos que han llamado y han explicado lo que han comprendido, en fin, todo eso. Hay dudas también, hay hermanos que preguntan por separado. Todo esto es importante. Vamos a ver hoy, ya vimos los capítulos 1 y 2 que tiene que ver con el perdón judicial inicial, ¿ok? Tiene que ver con esa parte. Es la parte donde Dios me perdona siendo pecador y me hace su hijo. Ahora lo que vamos a hablar es sobre el plan de Dios para reconciliar a sus hijos, que es el perdón inicial para comunión. Antes de continuar con la lección, yo quiero aclararles, en la Biblia hay dos tipos de perdón
que Dios concede. El perdón para salvación, que es el que vimos, capítulos 1 y 2, el perdón judicial inicial, por eso se le llama perdón judicial inicial, o primordial, o primero, es el primero que Dios otorga a los que salvan. Lo que vamos a hablar hoy es del otro tipo de perdón, que es el perdón de Dios para comunión, el perdón inicial para comunión. Este tiene que ver con la base del por qué los creyentes, aunque pequen, no se pueden perder. Sin embargo, también nos introduce en la parte de por qué los creyentes deben pedir perdón al Señor y qué tipo de perdón es el que vamos a tener. Es porque cambia la relación, cambia también el tipo de perdón. También vamos a ver, hermanos, para la próxima lección un tema que ustedes no tienen en las notas, que yo les voy a pasar en esta semana, que es sobre la disciplina a los hijos. Es importante que veamos eso, porque Dios ilustra mucho su perdón hacia los hijos usando la disciplina a los hijos. Y creo que les va a ayudar a muchos que están criando hijos para tener una perspectiva de lo que Dios hace con la disciplina. Y a los hermanos que ya criaron hijos, pues evaluar si es posible, que siempre es posible, corregir tal vez algo que hayan hecho inadecuado o reafirmar lo que han hecho. Dios utiliza mucho el concepto padre e hijo, y eso es un concepto muy fuerte. Por eso hay que entender también cómo Dios ordena que debamos disciplinar a la familia, porque si yo entiendo cómo se disciplinan los hijos, yo voy a entender cómo me disciplina Dios a mí, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de un punto muy interesante, porque muchos hermanos que han tenido experiencias no gratas en su vida, por ejemplo, padres agresores, padres ausentes, padres distantes, o bien puede ser madres solteras, en fin, los hijos se crían con ciertos conceptos. No es que los hijos no resultaron bien, no es eso. Lo que pasa es que hay conceptos que formamos. Usted forma un concepto de acuerdo a su familia. Para usted Dios se le transforma casi que en el padre que vio en su papá, o el trato familiar que se le dio. Para mucha gente eso influye mucho en la percepción que tiene de Dios y no se está dando cuenta de eso. Por eso hay gente que cree que Dios anda castigando a todo el mundo. Hay mucha gente que cree que Dios está con un látigo en la mano, y cuando uno hace algo malo él llega y él tiene una paletita en la mano o tiene un látigo en la mano, porque fueron criados de esa forma. He visto en internet, por ejemplo, vi un cuadro donde ponen 4 cosas: una paletita, una sandalia, una varillita por allí, una faja y una ramita, y hacen la pregunta: ¿cuál de estos enderezó tu vida? Hace falta una parte. Yo sé que muchos vivieron eso, pero hizo falta la del amor, la comprensión, el cariño y la instrucción. Hay cosas que enderezan la vida y no se necesitan esas 4. Cuando vemos lo que Dios dice en su palabra y aplicamos eso, se omiten. Ahora, eso es muy importante porque Dios así nos trata, y usted tiene que entender cómo Dios nos trata para que sepamos por qué a veces Dios se torna como un poquito distante. Hay gente que cree que Dios es distante o que Dios no responde, pero es que no han entendido la dinámica de la paternidad de Dios. Cuando hablamos nosotros del perdón inicial para comunión, nosotros estamos hablando precisamente, hermanos, de un proceso que inició con el perdón judicial inicial y que va a continuar de forma permanente y constante. El perdón judicial inicial fue algo que sucedió una sola vez, y es algo, hermanos, que no solo sucede una sola vez, sino que tiene una consecuencia permanente para nosotros. Es una consecuencia constante en nosotros. Entonces, yo tengo que entender que Dios me perdonó en el pasado, pero Él tiene
una relación conmigo ahora, que es la que yo tengo que comprender en relación al perdón, a la disciplina y al amor de Dios para con nosotros. Entonces, es lógico y es muy racional que cuando hablamos de reconciliación, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de salvación, debe haber un cambio en mi relación con Dios. No es correcto, y con el respeto de los que llevan el Evangelio y los que predican, lo voy a decir con respeto y me esforzaré a hacerlo con tacto, pero no es correcto, hermanos, no es correcto que usted lleve a alguien a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y esa persona hace la profesión de fe y toda la cosa, pero no cambia su vida. O sea, no es correcto porque algo falló en el mensaje que se le llevó. La persona no entendió. O sea, no es lo mismo estar en una cárcel que estar en casa. La relación es distinta y el comportamiento debería cambiar. Antes de ser salvos éramos culpables y bajo condena, estábamos condenados. Pero cuando creemos en Cristo somos reconciliados y Dios nos adopta como hijos. Eso cambia la relación y me hace distinto. No es posible que haya un montón de salvos que simplemente se convirtieron y siguieron en su vida. No es posible eso. O sea, el nuevo nacimiento da una nueva vida. Si yo le predico a un borracho o a un adicto el Evangelio y él dice yo creo en Jesucristo, se debe ver el cambio en su vida. Algunos es progresiva, algunos lleva tiempo, pero se ve el cambio. O sea, tiene que haber un cambio de relación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y ese verbo pasaron es un participio en griego que significa están pasando. Es decir, que conforme avanza la relación con Dios, Él va cambiando y se va notando. Porque todas son hechas nuevas, dice Pablo. Entonces, debe haber un cambio de relación. Por eso es que cuando hablamos del perdón inicial para comunión, muchos creyentes lo están confundiendo con el perdón judicial inicial, que es el de salvación y el de perdón del pecado que se ha tenido hasta ese momento. Alguien me hizo una pregunta y me preguntó, si Dios perdonó mis pecados pasados cuando yo creí en Cristo, ¿por qué me manda a confesar mis pecados? ¿Significa que los pecados que vienen no están perdonados? El problema aquí es, o la confusión que se da aquí, es que las personas no están entendiendo el cambio de relación. Primero soy un reo. Cuando soy perdonado, soy completa y absolutamente perdonado. Entonces, mis pecados son judicialmente perdonados, soy declarado justo y por lo tanto, como soy justificado, soy declarado libre. Como soy declarado libre, Dios me adopta y cambia mi relación. El ejemplo no es tan difícil de entender. Si usted pone a un ladrón, a alguien que le gusta robar, usted lo pone frente a dos personas. Usted lo va a poner frente a un juez y lo va a poner frente a su madre. Y usted va a preguntarle a los dos qué piensan de ese ladrón. Usted va a ver que la reacción es distinta. La relación es distinta. El juez dirá, tiene que ir a la cárcel, tiene que irse a pagar su delito, pero la madre va a decir, denle otra oportunidad, él es un buen muchacho, lo que pasa es que cometió un error. La percepción es distinta, la relación es diferente. Cuando hablamos de Dios es igual. Obviamente Dios no va a decir, dejemos pasar por alto los pecados, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la relación cambia, es la parte que quiero enfatizar. Por eso viene una parte que es la adopción que nosotros como hijos de Dios tenemos. Es una relación que Dios ha formado por adopción. Y voy a ir hablando algunas cosas porque como vamos a hablar después, si Dios lo permite la otra semana, sobre la disciplina, sobre lo que tiene que ver la disciplina de los hijos, quiero mencionar algo. En la Biblia hay dos tipos de hijos. Los hijos que son nacidos naturalmente, que llamamos nosotros, los biológicos, que dicen ahora en la ciencia, los hijos biológicos. Bueno, tenemos hijos biológicos y tenemos hijos adoptados,
que también desde un ángulo se le llama hijos del corazón. La adopción es un concepto tan amplio en la Biblia que tiene que ver con adoptar profundamente a alguien, y eso puede ser hasta el hijo biológico. Hay padres que han tenido y madres que han tenido hijos biológicos, pero nunca los han adoptado como hijos. La relación nunca se forma, no hay una verdadera entrega. Hay padres que les estorban los hijos, hay padres que se sienten incómodos con sus hijos. Tristemente así es. ¿Y la razón cuál es? Que nunca los adoptaron. Nunca sintieron en el corazón esa adopción de que son sus hijos, es su sangre, y tienen que luchar por ellos, y que tienen que darle a ellos. Pablo dijo, los hijos no heredan a los padres heredan a los hijos. Ese es el concepto de adopción, ese amor completo hacia una persona. Por ejemplo, ahí les pongo en el libro que en Costa Rica hay una gran cantidad de niños sin adoptar. Son miles de niños. Los que más cuesta que se adopten son mayores de 5 años. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no se adoptan niños mayores de 5 años? Porque la gente tiene un montón de prejuicios complicados. Tienen mala sangre, vienen de mala familia, estos van a salir torcidos, toda la situación que pasa es mala, no sabemos de dónde viene. Todos esos conceptos que manejamos impiden que un niño mayor de 5 años sea adoptado. Todo el mundo busca menores de 3 y ojalá de 0 años, ¿verdad? Es lo que la gente busca cuando va a adoptar. Ahora, pongámonos nosotros en el momento del niño no adoptado, del niño que está en un albergue, y pongamos a Dios como el padre que llega a adoptar. Imagínense que Dios comience a decir, son mala sangre, ellos tienen muchos problemas, traen tantas dificultades, mejor no los adopto. Entra en un conflicto, ¿verdad? Creo que a ninguno nos hubiera adoptado. La adopción no ve eso. La verdadera adopción es la que acepta al niño tal y como es el que acepta a la persona tal y como venga, y a luchar con todo lo que venga. Eso es adopción. La adopción en todo sentido es la mejor forma de amar, porque acepta a la persona tal y como viene. No hablamos de la adopción meramente en un papel, hablamos de la adopción del corazón, de la persona que ama a esa persona y la adopta. Se sabe de personas que han adoptado niños de 14 años, de 15 años, ya adolescentes. Los han adoptado como hijos y han luchado con ellos y los han formado porque han querido amar. No ha sido por razones de otro tipo. Eso es la adopción, no fijarse en los méritos del niño en adopción, sino de los méritos propios y la capacidad de poder adoptarlo. Eso es lo que sucedió con nosotros en Cristo. Cristo Jesús nos adopta y Él no mira como somos nosotros. Él no mira si mentimos, Él no mira si fuimos rebeldes, Él no está evaluando si nosotros estamos o no haciendo lo correcto. Él solo mira una cosa para adoptar, y es si hemos creído o no en Jesucristo como Señor y Salvador. Siempre le he dicho a las personas cuando hablamos del Evangelio, usted no necesita ser bueno para llegar a Jesucristo. Usted necesita llegar tal y como es para que Jesucristo lo justifique, que es el perdón inicial, y a la vez lo adopte. Si usted cree en Jesucristo, así como viene, así lo adopta. Él va a hacer el trabajo de formarlo, Él va a hacer el trabajo de corregirlo, Él va a hacer el trabajo de hacerlo su hijo. La adopción en la Biblia es una palabra que solo aparece en el Nuevo Testamento, no aparece en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios no adopta a nadie. Usted puede buscarlo en todo el Antiguo Testamento y Dios no adopta a nadie. La adopción es exclusiva del proceso judicial de perdón. Israel es hijo por la promesa, y eso es muy claro en la Biblia. Hijos por la promesa, no por adopción. En cambio, usted y yo, como hijos de Dios en Cristo Jesús, somos hijos por adopción. El trato es diferente. Por eso mucha gente no entiende por qué los dispensacionalistas creemos en que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Es que Israel es el hijo de la promesa, pero nosotros somos hijos por adopción. Es una relación diferente, es un concepto distinto. Pablo la utiliza 3 veces en Romanos. Romanos 8:15, que es uno de los pasajes que se utilizan allí, y quiero
ponérselos a ustedes allí en la pantalla. Ok, ahí lo tenemos. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Vea qué interesante, hermanos, esto, porque cuando nosotros hablamos de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, estamos hablando de un proceso de adopción. Eso es lo que nosotros estamos mencionando. No estamos hablando de un proceso meramente emocional. Hay todo un proceso de amor, de cariño, de adopción, tal y como somos. Vea el versículo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué otra vez? Porque Dios no es un juez para mí. Yo creí en Jesucristo como Señor y Salvador, y mi Padre Celestial es eso, es un Padre Celestial. Lo amo porque Él me amó primero. He aprendido a amar y he aprendido a amarlo porque Él me amó a mí. No a la inversa, o sea, yo no aprendo a amar a Dios porque soy bueno. No aprendo a amar a Dios porque soy obediente. Yo aprendo a amar a Dios porque Él me amó primero. Había recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. La primera palabrita, Abba, es una palabra aramea que es padre, eso es lo que significa. Pero llegó a tener el equivalente en español por la forma de aprecio que se da a papito, como un diminutivo de cariño. Pero en arameo significa solamente padre. Pero es una palabra tan sencilla que todos los niños es la primera palabra que, en los que hablan arameo o hablan hebreo, es la primera palabra que dicen los niños, Abba. Cuando están pequeños, cuando ellos van empiezan a balbucear, la primera palabra es Abba. Ahora, es muy interesante porque ahí tiene que ver una adopción padre e hijo. O sea, ese es el concepto, ¿verdad?, que se está manejando. Ahora, observe usted allí que Pablo en el versículo 23 de Romanos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, hablando de la creación, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Observe algo aquí que es muy significativo. Pablo usa en el primer versículo que estamos observando, adopción para referirse al acto de Dios por el cual a mí me recibe estando en vida, me recibe como hijo y me adopta. Soy su hijo ahora. Pero el verso 23 habla que la adopción se va a completar y va a ser total cuando este cuerpo resucitado sea adoptado en el cielo como hijo de Dios. O sea, yo ya soy hijo de Dios, pero el proceso de adopción comenzó y va a concluir al final cuando mi cuerpo esté totalmente redimido. Vea que dice allí, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, y él aclara a qué se refiere, la redención de nuestro cuerpo. Entonces él está hablando de ese tipo de adopción, ¿verdad? Ahora, esto es muy interesante porque en Romanos capítulo 9, versículo 4, Pablo vuelve a mencionar otra vez la adopción. Y es muy interesante porque no aparece en el Antiguo Testamento, eso ya lo hablamos, usted no lo encuentra, pero en este versículo dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora, cuando usted lee el contexto de Romanos capítulo 9, versículo 4, él está hablando sobre la nación de Israel como tal, no los individuos, sino el total de la nación. Dios dice, Israel es mi hijo. Entonces, por eso es que se habla de una adopción, pero es en términos generales. Eso es una adopción que Dios hizo por la promesa, pero no es la misma adopción que usted y yo tenemos, que es individual. Dios nunca dice que Él adoptó a la iglesia. Él dice que nos adoptó a nosotros como hijos. O sea, usted es hijo, usted es el hijo de Dios, yo soy hijo. Juntos hacemos la iglesia, pero cada persona individual es aceptada
y es hijo de Dios. Aquí quiero aclarar bien lo de la adopción, porque es donde viene lo del perdón para comunión, es donde lo vamos a comprender. En Gálatas 4:5 encontramos otro pasaje de Pablo que nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ok? Él está hablando de lo que el Señor logró y de lo que el Señor ha hecho, pero está hablando de recibir la adopción como hijos. Ahora, una cosa es cuando yo soy solo un amigo de Dios y cuando yo paso a ser un hijo de Dios. Mucha gente es amigo de Dios, son muy amigos de Dios. Hay gente muy religiosa y hay gente que conoce mucho de Dios y de la Biblia, pero no han nacido de nuevo. Están muy cerca, pero no son hijos. Pero cuando la Biblia habla de amigos de Dios, regularmente habla del Antiguo Testamento, personas como Abraham. Pero volviendo a nuestra realidad, usted y yo somos hijos por adopción. Ahora, esto quiero dejarlo muy enfatizado, hermanos, porque si yo no entiendo la parte de la adopción, no voy a entender la razón del por qué el perdón cambia. Siempre les he recomendado a los hermanos que van a evangelizar o a los hermanos que hablan con inconversos que nunca ponga a orar a un impío, a no ser que sea para conversión. Hay personas que los ponen a orar por salud y por todo. Sí, Dios escucha muchas oraciones, como en el caso de Cornelio, pero Él todas esas las canaliza para el evangelio. Entonces una persona que es muy religiosa, que ama mucho a Dios y ora pero no es salva, Dios va a llevarle a alguien para que le predique el evangelio. Ese es el principio que vemos en el caso de Cornelio. Es un principio que debemos nosotros orar. Ahora, ¿cómo le decimos a un impío que ore? No puede orar como hijo porque no es hijo. O sea, yo no puedo enviar al vecino, al hijo del vecino, con el otro vecino para que le vaya a pedir al otro vecino un favor. O sea, no podemos hacer eso, son familias totalmente distintas. Yo no puedo decirle a un impío que vaya delante de Dios a pedir por cierta necesidad sin primero haberle señalado que él necesita ser hijo, que él necesita nacer de nuevo, que él necesita a Jesucristo en su corazón. Y si yo pongo a orar a alguien es con la fe y la meta de que conozca a Jesucristo, porque Dios no va a oír esa oración. Las oraciones de ellos no de todos las oye. Más bien algunas oraciones de impíos, dice Proverbios, que le son abominación. En Efesios capítulo 1, versículo 5, se va a usar otra vez la palabra adopción, pero observen, hermanos, que se utiliza en plural. Dicen amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La elección en el versículo 4 tiene un propósito, y es que seamos santos y sin mancha. Y la predestinación tiene otro propósito, es que seamos adoptados. Entonces, en el marco de Dios, en este marco que Dios ha establecido, que es lo que llamamos predestinación, Dios estableció que mi predestinación es ser su hijo. Algunos dicen, es que fue predestinado para ser salvo. No, Dios no puede predestinar al que no está elegido y no puede elegir al que no ha creído. Eso es otro tema que podríamos desarrollar después. Pero Dios aquí lo que está diciendo es que usted, cuando cree en Jesucristo como Señor y Salvador, usted es predestinado para ser adoptado, y de hecho que lo es. Pero se habla de predestinación porque la adopción usted la va a tener total cuando resucita el cuerpo. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, hay varias razones en cuanto a esto, en cuanto a esta situación, pero Romanos 8:17 nos va a decir el énfasis de todo esto de la adopción. Ya lo vimos el domingo pasado, pero lo vamos a volver a repetir. Dice, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero la primera frase, eso es adopción. Y si hijos, observe, si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Menciona 3 veces una herencia. Ahora, menciona 3 veces herencias distintas, porque si usted lee los contextos, está hablando que yo me hago heredero, primero, porque soy hijo, tengo el derecho de recibir las bendiciones de Dios y recibir todos sus beneficios porque soy su hijo, tengo ese derecho.
tengo también el derecho de ser heredero de Dios porque Él es mi Padre. Y ustedes saben que todo hijo tiene derecho a las posesiones, a las propiedades de su padre, así que usted tiene también ese derecho, yo lo tengo también. Y dice que somos coherederos con Cristo, eso es para rematar. ¿Qué heredó Cristo? Esa es la pregunta. Cristo heredó todas las cosas. Entonces, por eso Pablo en otro texto dice que todo es vuestro, ya sea el mundo, todo es vuestro, dice Pablo. ¿Por qué? Porque si Cristo lo tiene todo, usted y yo también, porque somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo. Esa es la adopción. Y aquí es donde entra el asunto del perdón inicial para perdón. Porque el creyente adoptado no es un prisionero ni está condenado. Él es un hijo de Dios. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un hijo adoptado adquiere todos los derechos de los demás hijos naturales. Lo que pasa es que con Dios solo hay un hijo natural, que es Jesús. Solo Jesús es de la esencia misma de Dios. Todos los demás somos hijos adoptados. ¿Ok? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre una adopción humana y una adopción divina? Que regularmente las adopciones humanas a veces en muchos hogares generan diferencias y preferencias. Si una persona adopta a un niño X y después nace un niño natural, regularmente el niño adoptado pasa a un segundo plano. A veces pasa eso, tristemente. En una familia no, hay familias que todos los hijos los ven igual y gracias a Dios por ellas, porque eso es lo que sucede en Cristo. En Cristo Dios nos ve iguales. Obviamente no lo somos. Obviamente no somos iguales. O sea, no soy igual que Cristo, no tengo el poder, ni tengo la omnipresencia, ni la omnipotencia, ni nada de Cristo. Soy igual en la herencia, ¿ok? Y es bien claro Pablo, coherederos en Cristo. Esa es la que me hace similitud, en la herencia, no en la naturaleza. Él sigue siendo Dios, nosotros seguimos siendo hombres y necesitamos seguir pues pidiendo perdón. Por eso es que el creyente al cambiar de un lado a otro y hacerse ahora hijo, él es igual a Cristo en cuanto a la herencia. Él es igual a Cristo en cuanto a lo que Cristo ha ganado y adquirido. ¿Por qué yo soy salvo y no me pierdo? Si alguien pregunta, es que si usted peca se pierde, entonces no era hijo. Porque cuando usted adopta un niño, y hablando humanamente, y ese niño que usted adoptó cuando es grande, mintió o robó, no deja de ser su hijo. Va a ser su hijo ya, o sea, la adopción no tiene regresión. Es algo que ya es su hijo. Entonces la relación ha cambiado. Por eso es que cuando hablamos de hijos de Dios, tenemos que entender bien la parte de la adopción. Usted es un hijo y eso no tiene vuelta atrás. Cambia la relación y aunque los pecados pueden ser muy similares, no son iguales. Porque hermanos y hermanas, un creyente no peca igual a un impío. Y aunque un creyente puede someterse mucho al pecado, su actitud y su pensamiento y el testimonio del Espíritu Santo le va a carcomer y lo va a conducir al arrepentimiento. Por eso oramos mucho cuando nuestros hermanos caen en pecado. Por eso existe la disciplina en la iglesia. Porque nosotros creemos que un hijo rebelde puede ser restaurado. Es lo que Dios enseña en su palabra. Ahora, observe en Hebreos capítulo 2:11 una frase que nos dice el autor, para mí es Pablo, que dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. No sé si ha tenido la experiencia de alguien que se haya avergonzado de un hermano adoptado, no sé, espero que no haya tenido eso, pero todos somos hermanos de Cristo en cuanto a la herencia por la adopción, y Él no se avergüenza de eso. Él nos llama hermanos. Eso es lo que está diciendo Hebreos capítulo 2 versículo 11. En este pasaje de Hebreos, al leer desde el versículo 5 hasta el final, la persona del Padre y la persona del Hijo se funden en una sola. Es muy interesante la forma en que se maneja allí por causa de la esencia divina. Entonces, tanto Jesús es mi hermano como es mi Padre, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero a la vez, tanto Dios Padre como Dios Hijo son diferentes a causa de la encarnación. Entonces somos hermanos
del Jesús hombre, pero no somos hermanos de la esencia divina de Jesús el Hijo, o del Hijo de Dios. En ese sentido, o sea, en esencia divina no somos iguales. Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo soberano, pero somos hermanos de Jesús el hombre, que también es Dios. En ese punto somos hijos de Dios desde el punto de vista de redención, ¿verdad? No es que nos hacemos como Dios, no somos pequeños Jesús, como dice el falso profeta Cash Luna, no somos así, no somos pequeños Jehová, no somos Jehová Junior, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesús sigue teniendo su gloria, su honra, su grandeza, su ser, y nosotros seguimos adorándole a Él porque Él es inmensamente superior a nosotros, es inalcanzable para nosotros, pero desde el punto de vista de la encarnación somos hermanos en Cristo. En la página 15, que ya es donde entramos con el perdón inicial para comunión, todo lo de la adopción era importante para poder entender esto. El perdón inicial para comunión es la relación restaurada de la comunión mediante el perdón. En este punto es muy similar al perdón judicial inicial, pero se aplica solo al concepto de comunión. Y para eso vamos a ver algunos pasajes, y seguidamente en otro estudio vamos a ver Primera de Juan capítulo 1, que es el que nos aclara totalmente el principio del perdón inicial para comunión. En primer lugar, como breve repaso, que los que tienen el libro lo han leído ya, perdón, recordemos, es liberar de una deuda o de una sentencia. Eso significa la palabra perdón. No tiene que ver con emociones ni con sentimientos. Las emociones y los sentimientos deben ser dejados a un lado. El perdón es un aspecto moral, de decisión legal. Yo dejo libre de una deuda o de una sentencia a alguien. El perdón judicial es la liberación de la culpa o sentencia de mi pecado, que es un juicio ante una corte con un juez. Él me declara libre de culpa porque otro asumió toda la responsabilidad de mis pecados y él sufrió la condena que tenía yo como deudor. Entonces Cristo llevó todo eso y Dios puede declararme libre. Ahora sí, el perdón para comunión es la liberación del rompimiento culposo de la comunión familiar. Se le llama culposo porque nuestro estado antes de Cristo es de condenados. Un niño no adoptado es un niño que no tiene padres, es un niño que no tiene familia. Este niño está en un albergue o está en algún lugar, pero no tiene familia, no tiene quien lo ame, no tiene quien lo cuide, no tiene quien lo proteja. Él está ahí protegido por una institución, pero hay muchos riesgos y muchos temores. Los niños se crían con muchos conflictos porque no hay nadie a su alrededor, no hay nadie protegiéndolo. No hay un abrazo que le diga te amo, te quiero. No hay un abrazo que le diga eres especial, eres maravilloso. Esa parte ellos no la tienen. Pero cuando son adoptados, cuando ellos creen en Jesús, cuando ellos son adoptados como hijos, ellos comienzan a recibir el cariño de los padres. Es lo mismo. Cuando una persona no ha recibido la adopción en Cristo, es un niño abandonado en el pecado, en la maldad, en la oscuridad. Él se está criando sin dirección, él está desarrollándose en la maldad, él no puede entender la verdad, él está allí. Nuestro deber es irles a decir a estas personas que hay un padre que los quiere adoptar, que hay un padre que les quiere abrazar, que hay un padre que les quiere amar. Recuerdan Juan 3:36, los que no han creído en Cristo están condenados. Los que hemos creído ya no somos condenados. Es una gran diferencia de relación. Antes de ser adoptados éramos huérfanos, pero después de que somos adoptados somos elegidos porque nos convertimos a Él. Por eso usamos la palabra conversión. Es cambiar mentalidad, es cambiar estilo de vida, es cambiar mi dirección, es hacerme diferente. Hablamos de arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando usted va hacia un lugar y de repente decide no seguir y se regresa. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar a una dirección totalmente opuesta. Las personas van, cuando no tenemos a Cristo, todos vamos por el camino ancho por el pecado, vamos caminando por el pecado, hasta que Cristo Jesús
en su misericordia nos envía a alguien, oímos el Evangelio y nos detenemos. Y al aceptar a Jesús, lo que estamos haciendo es dándole la espalda al pecado para ver la luz de Jesús y caminar en dirección opuesta. Eso es lo que sucede con la adopción. Ahora, en Efesios 1:4, Pablo habla de la elección. 1:4 y 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Somos elegidos en él con el propósito de ser santos y sin mancha delante de él. No dice que somos elegidos para ser salvados, dice que somos elegidos para ser santos y sin mancha. La salvación sucede solo por la fe en Jesucristo. Si yo dijera que yo me salvo por una elección pasada, en el pasado Dios me eligió y por lo tanto tenía que salvarme, pensemos bien, ¿dónde está realmente el producto de mi salvación? ¿En el sacrificio de Cristo o en la elección? ¿Qué es lo que realmente me salva? Pues bíblicamente es mi arrepentimiento y creer en el sacrificio de Jesucristo. Ese es el que me salva. La elección, por eso dice la Biblia que es en Él. Esa frase maravillosa de Pablo, en Él. Porque Dios no puede elegir lo que no existe y ninguno de nosotros existíamos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Eligió al que sí existe y eligió a Jesús como su hijo, eligió a Jesús como el medio, el único que puede acercarse a él, y decidió que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí resulta la elección, muy sencilla de entender, y por eso algunos se vuelven tan complicados hablando de un montón de referencias de pactos y decretos de Dios en el pasado, porque lo sencillo a veces el ser humano no quiere aceptarlo. Pero es muy sencillo, simplemente Dios aceptó a Jesús y dijo: todo aquel que en él cree es igualmente elegido. Eso es el producto de la cruz. Ahora, Efesios 1:5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad o de su beneplácito, ¿verdad? Entonces, esto es algo que Dios ha hecho porque así lo quiso. Todo aquel que en él cree es salvo, y cuando es salvo es adoptado. Ahora, usted es hijo de Dios. Si vive mal, nunca se le va a borrar su apellido de hijo de Dios, pero usted tiene un padre que lo va a disciplinar, ¿verdad? Ahora, el perdón inicial para comunión tiene consecuencias, tiene algo que surge en la vida. No estamos hablando ahorita de mis pecados, de sus pecados, estamos hablando de lo que Cristo ha logrado y por qué no nos podemos perder. Porque este perdón inicial para comunión tiene consecuencias. Cuando usted es adoptado como hijo para vivir con Jesús, inmediatamente todos sus pecados son pagados en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿ok? Entonces todos los pecados son perdonados e inmediatamente usted pasa a ser hijo. Cuando eso sucede, cambió la relación. Los pecados que cometa después de haber creído en Cristo no le condenan, no pueden condenarle, pero no significa que no haya disciplina de Dios. Y es lo que vamos a ver la otra semana cuando hablamos de la disciplina de los hijos. La disciplina de Dios vendrá, porque vendrá, y horrenda cosas caer en sus manos. Como hijos tenemos que tener cuidado de qué tan desobedientes somos. Ahora no estoy hablando que Dios tiene una paletita en la mano. Vamos a hablarlo eso la otra semana. No, para no perder el enlace, les voy a dejar eso allí. En el punto 2 del punto C, que ustedes tienen allí, los que tienen el libro, el perdón inicial para comunión y sus consecuencias, en el punto 2 dice que antes de poner nuestra fe en Jesús y recibir la justificación, fuimos alienados o alejados o destituidos de Dios por nuestras malas obras. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos o están alienados o están alejados de la gloria de Dios. El hombre se condena por ser pecador y es condenado porque peca contra las leyes del legislador. Pero un creyente no se puede condenar porque ya no tiene un juez delante, tiene un padre. Y lo que el creyente hace cuando peca es romper la comunión y dañar la unidad familiar cuando peca contra las normas del Padre. Cuando usted creyó en Cristo, mucha gente todavía no entiende esa parte. Siempre hablamos, estoy libre de la ley, estoy libre de la ley.
Entonces mucha gente cree que la ley de Moisés ya no sirve para nada. No, la ley de Moisés es tan viva como siempre ha sido y es el carácter de Dios reflejado. La ley de Moisés, la ley de Dios, realmente Jesús la cumplió totalmente por nosotros. Pero Pablo dijo que el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. En todo eso se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. ¿Por qué? Porque el que ama al prójimo no hace lo que la ley tiene prohibido. No va a hacer ninguna de esas cosas. Pero no lo hace por temor. Lo hace por amor. Es lo diferente. Usted ve a mucha gente siguiendo el camino del Señor por miedo. No quieren ir al infierno. No quieren llegar al Hades. No quieren perderse. Entonces luchan por vivir una serie de normas legales y nunca son felices. Pero cuando usted vive por amor, cuando usted vive la palabra de Dios por amor, obedece los mandamientos de Jesucristo, y el primer mandamiento es, el nuevo mandamiento es que os améis los unos a los otros. Ese es el mandamiento número 11, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Cuando yo hago eso, mi obediencia a la ley o a los principios morales de la ley son por amor y no los hago por obligación ni por temor. Entonces si no puedo cumplir un principio, no me da miedo. Simplemente lo puedo corregir en el trayecto de la vida pidiéndole perdón al Padre y tratando de no incumplir eso. Ahora, si hay un pecado, sí tengo que confesarlo, y hay dos etapas. Primera de Juan, ahorita lo vamos a ver. Hay dos etapas. Yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiar mi maldad. Hay dos procesos. Uno es el perdón, que me restaura la comunión, y el otro es la limpieza, que es un desarrollo de la justicia de Dios, perfeccionándome después de haberme arrepentido de ese pecado, y me comienza a ayudar a no seguir la línea pecaminosa, sino que Él comienza a cambiarme. Eso es lo que Él llama limpieza. Por eso es que la Biblia, cuando hablamos de reconciliados con Dios, es porque Él nos está liberando. Ahora, ya no estamos condenados, no estamos castigados para quedarnos en el patio o quedarnos en el calabozo. Hay padres que tratan a sus hijos como que si no fueran hijos. Los encierran en un cuarto, los meten al baño, los encierran en el baño. El padre llega eufórico con una faja o con un látigo y se desquita con el pobre niño. Eso no es amor, eso no es disciplina, eso es castigo. Y eso es algo que vamos a ver. O sea, una cosa es castigar, otra cosa es disciplinar. Son dos cosas diferentes. El castigo es para cierto tipo de personas, y lo vamos a ver. La persona no debe castigar enojada. Si Dios Padre se enojara, hermanos, si Dios Padre se enojara con sus hijos, ¿cómo cree que nos iría a nosotros si Él se enoja? El salmista dijo: castígame, Jehová, pero no con tu furor, por tus misericordias. Y él comienza a apelar a la misericordia de Jehová, porque cuando Jehová se enoja y cuando Jehová castiga con enojo, es terrible el castigo. Pero Dios no hace eso con usted, ni hace eso conmigo. Hemos pecado, hemos mentido, hemos robado, hemos ultrajado, hemos mentido en contra de otro, hemos chismeado, hemos murmurado, hemos odiado, no hemos perdonado, hemos hecho la cara de que me cae bien cuando en el corazón no lo soporto. Y sin embargo Dios no viene y lo castiga. Él manda a alguien que predique el evangelio, como está sucediendo ahora, para que le diga: no lo vuelvas a hacer, arrepiéntete de ese pecado, yo estoy aquí dispuesto a perdonarte, no te quiero castigar. Él no castiga a los hombres porque quiere, llega al punto del castigo porque ellos no hacen caso, pero eso lo vamos a ver más adelante. En Primera de Juan 1.3, porque ya el tiempo se nos va, Primera de Juan 1.3, encontramos que dice lo siguiente: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la base de Primera de Juan 1.9. Yo debo confesar mis pecados para esto, para tener comunión con mi Padre Celestial. Yo no confieso mis pecados para no perderme.
no tiene nada que ver con salvación, tiene que ver con comunión. Yo pierdo mucho, hermanos, si yo no confieso mis pecados delante de mi Padre Celestial. Ahora, yo tengo que hacer eso. El perdón inicial para comunión significa que Dios lo perdonó a usted y ha provisto para que, si usted peca, Jesús llegue delante del Padre y le diga: yo pagué por él, no puede ser condenado. He puesto mi sangre. Lo que hace falta es que él confiese el pecado para que la comunión con el Padre Celestial sea restaurada. Esa es la razón básica. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde que le está escribiendo a judíos, ¿verdad? Por eso se llama Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Más adelante en la carta a los Hebreos se va a hablar del castigo y la disciplina de Dios, que es lo que vamos a ver la otra semana, pero todo está en base a esta gracia y al perdón ofrecido. Si usted como hijo de Dios peca o ha hecho algo indebido, usted va a recibir la disciplina que como a hijo merece llevarla. Pero si usted confiesa su pecado, queda en Dios si va a permitir la consecuencia o no la va a permitir, porque depende del pecado, así van a ser las consecuencias. Por eso es que cuando hablamos nosotros de disciplina en la iglesia, a algunos hermanos no les gusta la disciplina de la iglesia, pero Dios permitió la disciplina en la iglesia, 1 Corintios 5, 1 de Juan capítulo 5 y otros pasajes, especialmente el de Mateo, donde Jesús habla del debido proceso, Mateo 16. La disciplina tiene un objetivo específico. Si dos muchachos, y voy a poner el ejemplo de los hijos, si dos muchachos se pelean, hermanos en un hogar, se pelean y tienen un conflicto, papá y mamá tienen dos opciones: castigarlos, lo cual no asegura que va a cambiar la actitud entre ellos, o bien ayudarles a poder confrontar esa situación y llegar a un acuerdo y perdonarse mutuamente. Si los hijos se perdonan mutuamente y si los hijos dejan mutuamente su pecado, el padre no debería castigarlos, porque ellos han perdonado, se han perdonado y han hecho las paces entre ellos y han vuelto a la comunión como familia. Ese es el objetivo, no es venir a castigar a todo el mundo. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en el debido proceso, si alguien me ofende a mí o si yo ofendí a alguien, este hermano debe buscarme y decirme: hermano, usted me ofendió y esa ofensa me afecta a mí y le afecta a usted en la comunión con Dios. Si llegan a un acuerdo y ambos pueden perdonarse, Dios no interviene para castigarnos, porque hemos hecho nuestro debido proceso. Hay hermanos que no les gusta que la iglesia los discipline. En la primera causa de disciplina de las iglesias nuestras es que no reciben la cena del Señor, porque está prohibido en 1 Corintios 6. Cuando una persona entra en disciplina no debe tomar la cena del Señor. Pero cuando nosotros hablamos de la disciplina, mucha gente no le gusta. La disciplina es evitar que Dios intervenga, y la disciplina de Dios es más fuerte. Y la disciplina de Dios tiene unas características que a veces que nosotros debemos evitar. Si hacemos desde el debido proceso, Dios no interviene y hacemos lo que Él quiere, no viene esa disciplina. Mucha gente cree que si yo ofendí a alguien o alguien me ofendió, inmediatamente Dios me castiga. Dios da un tiempo para que me arrepienta de mi pecado, para que haga las paces, eso lo vamos a ver como dije la otra semana, para que haga las paces y así yo no reciba la consecuencia de mi falta y de mi pecado. Ahora, una de las situaciones que Pablo nos menciona en todo esto es que el ser herederos, entramos, ahí lo tienen ustedes en su pantalla, es que al ser herederos de Dios, a ser hijos de Dios, entramos en la disciplina de Dios, y Dios nos va a disciplinar cada vez que pequemos, pero no va a dejar de ser nuestro Padre. Y es donde quiero enfatizarme hoy, porque la otra semana hablamos de la disciplina. Usted no va a perder, hermano, usted no va a perder nunca su relación con el Padre Celestial.
¿Por qué? Porque usted es su hijo, pero sí puede perder la comunión si comete un pecado y no lo confiesa. A veces tenemos pecaditos ocultos, pecaditos allí guardaditos que nunca decimos, y eso está interrumpiendo mi comunión con Dios, y vamos a ver lo que sucede con eso. Son consecuencias muy serias, son consecuencias realmente preocupantes, muy muy preocupantes. En la página 16 de su folleto, los que lo tienen, hay una serie de ilustraciones. No las vamos a usar todas porque no tiene ese objetivo. Solamente voy a usar la primera ilustración para los que no tienen el libro. Dice que hay dos jovencitos que están jugando con una bola en el patio de la casa. Uno de ellos patea la bola y rompe uno de los vidrios de la ventana. Ok, el padre de familia puede hacer una de dos cosas. La primera es liberarlo de la obligación de pagar el vidrio roto. Con esta acción él está concediendo perdón judicial. Lo estoy perdonando aunque es culpable. Ok, porque lo está liberando de la sentencia justa de sus acciones. Él debe ser castigado. Ahora, podría ignorar el evento y simplemente dejarlo pasar, pero no podría obviar las consecuencias. Se rompió la ventana. Con ignorarlo no significa que no entre el viento. Hay que reparar la ventana. Entonces hay una consecuencia, siempre hay una consecuencia. Esto va a perjudicar al niño, porque él, como no es un desconocido, él necesita ser corregido y necesita crecer sanamente. El perdón judicial que hizo el padre lo hizo mal, porque no hubo quien restituyera el vidrio roto. Ahora, la otra forma es obligarlo a pagar, ¿verdad? Es liberarlo de la obligación de pagar, el vidrio roto, pero imponerle una disciplina justa que le limite sus acciones por el error. El niño rompe la ventana, entonces el padre dice, bueno, ya que hiciste eso, tu mesada no la vas a tener durante tantos días. Él tiene que restituir. Esa es la parte importante del perdón. Él tiene que restituir. Ahora, si esta persona le hace esto al niño, el niño aprende dos cosas: que su padre es su padre, no lo castigó, no lo dejó de querer, no se enojó, pero que toda acción tiene una consecuencia y tuvo que pagar el vidrio, ¿verdad? Entonces allí tenemos ese detalle de la enseñanza, de aprender eso. Ahora, si usted, que es el punto 3 de su nota, si usted decide pegarle, usted sale con una faja enojado y le pega, usted no está perdonando, usted está castigando, usted está cobrando la deuda. Por eso se le llama castigo. Castigo es el pago de la deuda. Dios, por eso, como lo vamos a ver la otra semana, a usted no lo castiga como castigaría a una persona no creyente. El castigo de Dios es distinto, y lo vamos a ver en Hebreos y en otros pasajes, cómo es el castigo de Dios para nosotros, lo que llamamos castigo. Pero realmente, si usted va y le pega a su hijo, después no debería cobrarle, porque ya le cobró. Después de castigarlo y pegarle y le dice, usted tiene que pagarlo y le voy a quitar la mesada, ya eso no es un castigo, ya eso se está pasando de castigo. El castigo es una sola cosa, por una consecuencia. Ahora, ¿cuál castigo funciona más? ¿Pegarle o enseñarle la consecuencia de lo que él va a perder? Usted decide como padre, ¿verdad? Ahora, Dios Padre decidió que cada vez que usted y yo pecamos, debemos confesar el pecado. Si hemos hecho mal a alguien, debo restituirlo. Si le he hecho mal a Dios, debo restituirlo. ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Qué dijo Zaqueo cuando Cristo llegó a su casa y él se convirtió? Si en algo he defraudado a alguien, le devolveré el doble. Y Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta casa, porque el verdadero perdón restituye, la verdadera disciplina restituye, no queda con dolor y angustia, es distinto. Por eso es que cuando usted peque como hijo de Dios, usted debe acudir a Él, confesarle su pecado, y si tiene que ver con otra persona, debe pedirle perdón. Si usted lo hace, la comunión se restaura. Si usted no lo hace y usted mantiene eso por orgullo, por lo que sea, y no pide perdón, hermano o hermana, eso va a estar allí siempre en su corazón y va a comenzar a interrumpir su comunión con Dios.
Y Mateo 21, que es el que vamos a ver la otra semana, y ahí ya vamos a quedar por esta semana. Hay otros pasajes. Mateo 21, 28 al 32 es uno de los ejemplos que vamos a analizar la otra semana de cómo Dios disciplina, cómo Dios nos lleva y nos trata. A veces estamos bajo disciplina de Dios y no lo hemos entendido porque no entendemos cómo actúa Dios. Es triste estar en la disciplina de Dios. Y no es que es un Dios grosero, es un Dios que simplemente nos está enseñando a salir. Ahora, yo quiero terminar con una conclusión básica, una conclusión que espero que le ayude. Si usted ha cometido un pecado que lo ha cargado por años, usted le falló a su hijo, le falló a su padre, usted le falló a su esposo, a su esposa, usted le falló a un amigo, falló a la iglesia, usted le falló a un pastor y usted no ha restituido, debe hacerlo. Ahora, no lo haga apresurado, debe orar, debe ponerse en las manos del Señor y seguir un proceso que vamos a aprender en estos estudios. Por ahora le recomiendo que si usted ha tenido algo, comience a orar todos los días, pidiéndole a Dios ayudar, entregar primero ese dolor, esa ofensa a Dios. Todavía la otra persona lo vamos a ver después, pero por ahora entrégueselo a Dios. No cargue con algo, no mantenga en secreto algo que Dios sabe. Confiéseselo a Él. Él después decidirá si eso sale a la luz o no. Pero usted tiene que primero ir delante de Él y reconocerlo. Si alguien le faltó a usted y le ofendió a usted, ore mucho para entregar esa ofensa a Dios y a la vez pida dirección para ver cómo trata con esta persona, porque la persona que le ofendió y que usted está resentido, si él es creyente, él es su hermano en Cristo. Cuando hay divisiones de iglesias, es una cosa muy triste. Yo he estado en varias divisiones, he estado no en mis iglesias donde he pastoreado, sino solo en una que pastoreé, una división muy seria, pero he visto en otras iglesias divisiones y los hermanos salen con resentimientos, con rencillas, con odios, con un montón de cosas y se comienza a ver en ellos la amargura, la falta de perdón. Si algo así le ha pasado, comience a orar y trate de establecer la comunión con su hermano en Cristo Jesús. El Padre suyo, su Padre Celestial, es el mismo Padre Celestial de su otro hermano, con el que usted se peleó, con el que usted tuvo conflicto. Él es su Padre Celestial y debemos restituir. Ahora, comience orando para entregar esa ofensa a Dios y más adelante vamos a explicarle cómo llevar el proceso para hablar con esa persona y cómo solucionarlo. Por ahora les invito a que lean Mateo 21, 28 al 32, se hagan unas notitas, si tienen preguntas háganlas con mucho gusto en el chat, envíamelas por el WhatsApp y con mucho gusto estaremos intentando ayudarles a orientar. Recuerden, hermanos, estos estudios no es para que usted los crea a ciegas. Soy humano, soy su hermano en Cristo y solamente soy pastor con un cargo más, pero delante del Señor soy igual que ustedes, me puedo equivocar. Ustedes pueden analizar primero en la palabra de Cristo Jesús, leer lo que dice su palabra, vayan a lo que ella dice, no lo que digo yo, porque, hermanos, no crea a ninguna voz de hombre, por bonita que suene, por tan lógica que esté, no vayan ahí. La Biblia, solamente la Biblia, la palabra de Cristo Jesús es su guía, así que vayan solo a ella y créanle a ella ciegamente. Piensen, aprendan a estudiarla, porque ella es la única que tiene la verdad. Así que les animo para que estudien ese pasaje, me manden notitas si así fuera el caso, si tienen alguna pregunta. Y abro el espacio, si usted tiene una pregunta no relacionada al estudio, puede enviármela a mi chat personal y yo con mucho gusto le puedo ayudar. Si usted tiene un conflicto con alguien y necesita ayuda y no ha encontrado quien le ayude, puede escribirme a mi chat personal o me puede llamar y con mucho gusto yo intentaré ayudarle en lo que el Señor pues me pueda guiar en eso, y quiero ser parte de esa restauración que esté pasando,
y quisiera también decirles que sigo orando por todos, y si tiene una petición también envíela, para eso estamos, para orar. El Señor me los bendiga. Vamos a orar, para eso terminar, disculpen, esta vez sí se me hizo largo, y vamos a terminar con esto, y muchas gracias por todo, que el Señor me los bendiga y me los guarde. Señor Jesús, te damos gracias, te doy gracias por la paciencia de los hermanos, y te doy gracias porque ellos están esforzados por aprender, los que están llevando el estudio no solamente de libros, sino también en sus casas, no solamente sino otros de sus iglesias o de nuestra iglesia. Te pido, Dios, fortaleza, y te pido, Dios, ánimo, y te pido, Dios, ayuda para ellos. Así que te ruego en el nombre de Jesús que les guíes, que los guardes, que les des ánimo, y si hay algún problema, comienza a trabajar y a solucionar esto que haya entre ellos. Te pido esto, Señor, y en tus manos lo ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, que el Señor me los bendiga, que en su amor y su misericordia esté con ustedes. Dios me les guarde. Buena tarde, buenas noches. Señor, muy débil soy, guárdame de todo mal, solo en ti seguro estoy, junto a ti, mi Jesús, quiero andar, a tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor, en las pruebas y el dolor, cuando acosa el tentador. Solo tú, Señor Jesús, eres mi fortaleza y luz. A tu lado anhelo estar. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto a ti. Para andar en tu amor, junto a ti, mi Salvador, para siempre quiero estar. Oh, condúceme al final a tu dulce hogar celestial. Es mi ruego, mi Señor, diariamente junto